Muy bien. Eh, Muy bien, muchas gracias por la espera. Mil disculpas hasta que bajaba la primera parte, no podía iniciar la segunda parte, ¿no? Como tenemos que grabar las clases, pero les agradezco muchísimo. ¿Han podido llenar el cuestionario que les envié? Mientras tanto, Rodrigo, buenas noches. Rodrigo, ¿me puede escuchar? Efraín, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Efraín? ¿Bien? Sí, licenciada, ahí nomás, ahí le vamos, dice, luchando. Sí, ánimo, ánimo. Esta semana ha sido agotadora, ¿no? Sí, dice. Hay que organizarse, pero muy bien, Efraín. Les decía que muchísimas gracias por esperar. El internet está lento y necesitaba bajar la primera clase. Entonces, muchas gracias por esperar. Les he enviado al grupo de WhatsApp un cuestionario para poder identificar la predisposición a uno o más estilos de aprendizaje de acuerdo al modelo de la programación neurolingüística que vamos a ver en esta sesión. Vamos a avanzar precisamente también ese modelo. Y si no les ha dado tiempo para responder al cuestionario en ese espacio que teníamos entre la primera parte y esta, entonces por favor traten de llenarlo para poder identificar cuál es el estilo de ustedes, ¿no? Cuál es esa predisposición que tienen a un estilo auditivo, a un estilo kinestésico o visual, o tal vez más de uno también. Y una vez que ustedes sean conscientes de su estilo de aprendizaje, también eso les va a ayudar a poder evaluar el estilo de aprendizaje en sus estudiantes. ¿Sí? Muy bien, antes de continuar el avance, les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras para hacer captura de pantalla y registrarlos en la asistencia. Entonces, a ver, sin, ¿dónde estamos? José, Tito, Rodrigo, María Eugenia, Lucy, Verónica, Elizabeth, Lourdes. Eso, muchas gracias. Falta María Eugenia, ahí está Efraín, Tito. Muy bien, Elizabeth. La única que falta es María y Rodrigo. Ah, Elizabeth. Muy bien, qué lindo verlos. Muy bien, ahora sí pueden apagar, por favor, su cámara. Muchas gracias. Es lindo verlos realmente, es otra cosa. Muy bien, entonces, por favor, a los que no han llenado el cuestionario, si no les ha alcanzado el tiempo, pedirles por favor que lo puedan hacer, ¿ya? Muy bien, antes de terminar la primera parte de la clase, habíamos mencionado esta teoría sociocultural del aprendizaje a partir de los aportes de García, ¿no? Nosotros estamos más familiarizados con la teoría de Vygotsky, que nos plantea estas tres zonas de desarrollo, ¿no? Donde el estudiante llega al aula con conocimientos previos, con competencias ya desarrolladas. Es por eso importante también la evaluación diagnóstica y a partir de eso y en la organización que nosotros hacemos del proceso enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a esta teoría, el aporte que vayan a dar los compañeros con un mayor desarrollo de competencias, el mismo maestro, ¿no? Otros miembros también de la comunidad van a ayudar a que este estudiante vaya a desarrollar algunas competencias, pero con apoyo, ¿no? Con apoyo. Va a ser un proceso guiado. Y en la zona de desarrollo potencial ya va a tener una mayor experticia, pero todavía va a necesitar de alguien, ¿no? Poníamos de ejemplo para los que no estaban en la primera clase, que Lucy sabe manejar PowerPoint para hacer sus diapositivas. Esa sería su zona de desarrollo real.
ella hace sola sus diapositivas de PowerPoint. En la zona de desarrollo próximo, Lucy se inscribe a un curso de Canvas, un programa para poder hacer mejores diapositivas, y ahí es el maestro el que le da, ¿no? Especialmente como mediador, le da ese apoyo, esa guía y promueve el desarrollo de competencias. Y ya en la zona de desarrollo potencial, Lucy va a hacer un trabajo en grupo con Tito, con José, con Verónica, en donde los que manejen, ¿no?, mejor Canvas le van a ayudar y le van a dar a ella trucos. Cuando Lucy pueda hacer sus diapositivas sola en Canvas, nuevamente estaría en la zona de desarrollo real. Entonces, antes de pasar a otro punto en esta unidad temática, se reconoce que el aprendizaje, va a generar precisamente un desarrollo a nivel neurológico, pero en un contexto sociocultural. De ahí la importancia de la interacción del estudiante, no solamente en el aula, sino también fuera del aula, ¿no? Por eso tenemos que involucrar también a la familia para que se puedan generar los mejores climas dentro y fuera del aula. Porque cuando un estudiante experimenta emociones positivas, se van a activar su atención, su memoria, va a poder comprender mejor los contenidos. En este punto tenemos que mencionar también lo que es la inteligencia interpersonal, que ya habíamos visto en la anterior sesión, las inteligencias múltiples como teoría elaborada por Gartner, pero la inteligencia interpersonal en particular cobra importancia en este reconocimiento de la cognición social, en tanto que permite al estudiante utilizar la autoimagen que tiene en la interacción social. Es decir, que se reconoce que a partir de cómo la persona se vaya a ver, se vaya a valorar, se vaya a reconocer como niño, como adolescente, como mujer, como varón, como estudiante, como hija, etcétera, o hijo, ¿no? A partir de esa concepción que cada uno de nuestros estudiantes tiene, esa concepción va a generar una fuerte influencia en cómo nuestro estudiante se relaciona con sus pares. A ver, podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, un niño al que su mamá todo el tiempo le dice flojo, eres un flojo, ¿por qué no eres como tu hermano, que siempre trae sus notas buenas, que nunca me hace llamar a la escuela, ¿no? Eres un flojo, eres un tonto. Ese niño lo más probable es que vaya a tener una autoestima negativa, ¿no es cierto? Y a partir de ello, ese niño puede tener, no necesariamente, pero es muy común eso, pueda tener dificultades en la interacción. Que sea tan temeroso de jugar con sus compañeros en el recreo, por ejemplo, porque piense que es un tonto y que sus compañeros se van a hacer la burla de él si es que juega con ellos, ¿no? Entonces, en esta inteligencia que se reconoce, esa capacidad de interactuar con los demás, se tiene que reconocer también cuál es la percepción, la autoestima, la autoimagen que tienen nuestros estudiantes de sí mismos. Interviene en el desarrollo de la personalidad también. Hasta los 18 años existe un consenso de las teorías y de los autores que toda esta interacción que tenemos con nuestros maestros, con nuestros padres, con nuestros pares, van a contribuir al desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces es hasta los 18 años que se ponen los cimientos. No hay, por ejemplo, test que miran la personalidad de los niños porque está precisamente en formación. Contribuye a resolver conflictos también, por eso la educación tiene el fin de formar ciudadanos, ¿no? Para la vida, para que contribuyan a su desarrollo local y nacional. Vamos, y también tenemos que esta inteligencia está relacionada con la empatía, que es un elemento muy importante en nuestros tiempos. Habíamos visto que personas, por ejemplo, que son asesinos en serie, violadores seriales, aquellas personas que cometen infanticidio y una serie de delitos,
precisamente no tienen ni remordimiento y menos empatía por sus víctimas, ¿no es cierto? Entonces, es este contexto sociocultural de poder generar lo que ustedes hacen cada día, de poder lograr en sus estudiantes esa dimensión del ser, hacer, saber y decidir, no solamente es pues para que rindan un examen, sino para que sean mejores personas, ¿no es cierto? Para que cuando tengan que afrontar un problema lo hagan de la mejor forma posible. Entonces, vamos a avanzar. Tenemos este efecto Pigmalión también en esta unidad temática, que es muy interesante este tema. Tiene que ver con las expectativas que tenemos hacia los estudiantes. Nosotros como maestros, y se ha hecho estudios muy interesantes sobre cómo las expectativas influyen en el rendimiento de nuestros estudiantes. Si nosotros pensamos que X estudiante va a ser uno de nuestros mejores estudiantes, ¿no? Que va a ser el mejor alumno porque es el más inteligente, es el más capísimo, hasta de manera inconsciente podemos tener un trato muy diferente con él, ¿no? Podemos, en otras palabras, puede ser nuestro favorito y estimularlo más, motivarlo más, darle mensajes, darle motivación de que lo va a hacer, darle confianza a sus padres y decirles, su hijo va a llegar lejos, su hijo es el mejor, lo vamos a elegir siempre para las horas cívicas, para que represente al curso. Realmente nuestra expectativa va a ser tan grande y se ha hecho estudios, se ha hecho investigaciones de que estas expectativas que tenemos como maestros influyen directamente en el rendimiento de nuestros estudiantes. El ejemplo que les daba es una expectativa positiva. Yo realmente creer como profesora que ese mi estudiante va a ser bueno, que va a ser el mejor y que cuando salga del colegio, digamos, va a ser un gran profesional, un gran padre, o aunque nunca se case, pero va a ser una persona feliz. Entonces, esa expectativa tan positiva que tengo, lo voy a manifestar en conductas, en mensajes, no solamente a él, sino también a su familia. Pero también existen expectativas negativas, ¿no? Negativas. Yo tenía, por ejemplo, un profesor, un docente en la universidad, yo estudié psicología en la UMSA, que nos decía, los que salen de la UMSA es más difícil que consigan trabajo, a diferencia de los de la Católica, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya tenía una expectativa él de qué universidad podíamos salir. Y nos daba, ¿no? Fotocopias porque sí, digamos, por cumplir, y no nos daba todo lo que nos podía dar en nuestra formación. Entonces, nosotros como maestros tenemos esa gran responsabilidad de tener pues expectativas positivas, realistas. Tampoco le vamos a decir a nuestro estudiante, sí, tú puedes ser astronauta, sabiendo que nuestro estudiante, por ejemplo, nada más usa lentes. Y uno de los requisitos para ser astronauta, ahorita me estoy inventando, es no usar lentes. Entonces tampoco le vamos a llenar de sueños su corazón, ¿no? Y su mente para que la caída sea tan fuerte y se frustre y no se levante. Las expectativas significan que tenemos que fomentar que nuestros estudiantes tengan metas, ¿no? Que ellos mismos se visualicen como personas de éxito. Lo mismo decirles a los padres, su hijo puede llegar lejos, su hijo puede ser profesional, su hijo puede ser una autoridad, pero necesita trabajar mucho, necesita ser responsable, necesita el apoyo de sus padres, ¿no? Entonces, dar a nuestros estudiantes mensajes positivos y hacer una autorreflexión, ¿no? Habrá estudiantes que tienen alguna conducta o incluso alguna característica física y nosotros decimos, no, este no va a llegar lejos. Y esa expectativa negativa que tenemos lo estaremos manifestando en nuestro trato hacia él, en la calidad de maestros que somos. Entonces,
este efecto Pigmalión tiene que ser también para una autorreflexión, ¿sí? Tenemos número 1, el maestro piensa, como ejemplo, que el estudiante es inteligente. 2, el maestro le dedica más tiempo y le pone tareas más complejas, o sea, lo va desafiando, ¿no? Hace que ese estudiante se supere. Y 3, debido a lo anterior, el estudiante tiene mejores calificaciones y aprende más, ¿sí? Entonces, este efecto Pigmalión en los libros lo van a encontrar también como la profecía autocumplida. Profecía autocumplida. Un papá que le dice a su hijo, eres un flojo, 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 burro, ese hijo se lo va a creer y realmente va a tener un rendimiento bajo, ¿no? Entonces, es importante que como maestros y padres demos buenos mensajes y tengamos expectativas positivas. Evitar que nuestras expectativas generen un perjuicio en los estudiantes, ¿no? En ese marco de la reflexión tenemos que revisar nuestros prejuicios. Tendremos como maestros, porque somos seres humanos, tendremos prejuicios de religión, de cultura. Los que trabajan en colegio fiscal y particular tendrán expectativas más positivas hacia sus estudiantes de particular o fiscal, a diferencia de los otros. Eh, Tendrán expectativas diferentes si es niño o niña, o un adolescente o una adolescente, ¿no? O tendrán mejores expectativas aquellos estudiantes que han sido sus mejores alumnos el año pasado y dicen, este año también seguro va a ser mi mejor alumno, y los que han sido malos, igual así van a estar este año. Entonces, hacer una autorreflexión, no etiquetar a los estudiantes, atender las conductas de estos en vez de concluir lo que es. Eso se refiere a hacer una reflexión con ellos, ¿no? No decirle tanto eres un flojo, sino más bien abordar y decir, noto que no estás cumpliendo. Cuando tú puedes cumplir y cuando te lo propones, lo haces bien, ¿no? Cambiar ese chip y el estudiante vamos a generar una, por muy chiquito que es, una reflexión también, ¿no? No solo va a ser un castigo. Reforzar los logros y avances reales de los estudiantes para que se motiven y se refuercen las fortalezas, identificar y dar prioridad a lo positivo del estudiante, trazar metas realistas, medibles y alcanzables, y validar y normalizar las emociones desfavorables. Las emociones favorables tendría que ser, ¿no? Aquí hay un error del texto académico. Las emociones favorables, es decir, nosotros como maestros tendríamos que siempre fomentar el desarrollo de emociones positivas. Si a un estudiante le decimos, no vas a llegar lejos, ¿cómo se va a sentir él? ¿Para qué estoy estudiando? Un poco más pensará, ¿no es cierto? A diferencia que si le decimos, tú puedes llegar lejos, pero eso va a depender de y de tu esfuerzo. Ahora, evidentemente, digamos que no hay mucho trabajo, pero si tú te esfuerzas, te van a buscar, vas a conseguir mayores oportunidades, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver los estilos de aprendizaje, que son formas preferidas por medio de las cuales el estudiante enfrentará un determinado grupo de conocimientos. Disposiciones personales que tendrán gran influencia en las habilidades para aprender. En términos sencillos, los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que uno aprende, ¿sí? Gabriel puede aprender mejor leyendo. En cambio, Efraín tal vez va a aprender mejor, sí leyendo, pero también haciendo un resumen. Necesariamente Efraín tal vez tiene que hacer un resumen. En cambio, Tito va a aprender mejor eh, no leyendo, tal vez va a grabar el, la, la lección, va a grabar y luego va a escuchar esa lección en audio, ¿no? Mientras está caminando, mientras está en la movilidad, eso a él le va a ayudar. Entonces, cada persona, desde que es niña o niño, en esa experiencia de aprendizaje formal, de educación formal,
va a ir aprendiendo diferentes formas de aprender. Y desde niños vamos reconociendo cómo me siento más cómodo en las clases, cómo me siento más cómodo haciendo mis tareas en mi casa. ¿Me gustaría que haya bulla? ¿No me gustaría que haya bulla? ¿Me gusta usar más lápiz negro o me gusta usar más colores? A algunos les gusta dibujar, a algunos les gusta poner stickers, a otros les encanta recortar, a otros les encanta eh, bailar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje diferente. Eso quiere decir que aprendemos de diferente forma. Por eso, mis respetos para ustedes como maestros, que en el aula tienen 35 alumnos, 30 alumnos, en algunos casos tienen 20, ¿no? Yo sé que varía el número, pero es muy complejo tener cursos grandes, hacinados nuestros estudiantes muchas veces porque no se tienen incluso las condiciones de infraestructura para generar diferentes estrategias, pero con creatividad también se puede resolver estas falencias, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, antes de decir, a ver, ¿qué estilos de aprendizaje tendrán mis estudiantes? Que ustedes sean conscientes de qué estilos de aprendizaje tienen más predisposición, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver diferentes modelos. Les voy a pasar al grupo libros enteros de estilos de aprendizaje. Espero que revisen esos libros. Tienen ahí instrumentos por si quieren aplicar a sus estudiantes, pero es importante que primero ustedes hagan una autoevaluación. ¿Por qué? Antes de explicarles estos estilos. Por ejemplo, en el modelo de Kolb, si Efraín tuviera un estilo más activo, sin él saberlo, ¿no? Se ha hecho también estudios muy interesantes, hay artículos científicos muy bonitos sobre cómo el docente planifica a partir de su estilo de aprendizaje. Es decir, si Efraín tiene la tendencia a tener un estilo activo, de acuerdo a este modelo, él va a promover actividades para sus estudiantes con estilo activo también. Y eso a veces no es consciente. Pero Efraín, ¿qué debería hacer? Planificar para todos estos estilos, ¿no? Porque en su curso no va a haber solo estudiantes con estilo de aprendizaje activo. Entonces, es bastante interesante esto. Muy bien, tenemos varios modelos, vamos a ver los más vigentes, llamémoslo así, los que se están utilizando actualmente. Si bien este de Kolb es de 1984, actualmente se lo sigue utilizando no solo en educación, a nivel de empresas, por ejemplo, cuando se hace selección de personal de acuerdo a un perfil, ¿no? Para un determinado cargo, tal vez se requiere que sea más reflexivo, por ejemplo, también se aplican pruebas de estilos de aprendizaje. Muy bien, el modelo de Kolb reconoce 4 estilos de aprendizaje: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. El activo, ¿sí? Pueden adaptarse a los cambios, suelen ser bastante impulsivos, les gusta tener retos a su inteligencia, disfrutan de la compañía de otros compañeros y les agrada proyectos de aprendizaje cortos y desafiantes. Si a estos alumnos les dicen, qué sé yo, muy bien, vamos a armar bloques o rastis, ellos sin pensarlo 2 veces se van a ir al piso y van a empezar a armar, ¿no? Tal vez armando no sé, pues casitas con plastilina o con piedritas, no sé. Ellos van a practicar, como hacía Leonor, los números ordinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estudiantes que van a tener más este estilo. El reflexivo son más observadores, analizan antes de actuar, recopilan información verificando la veracidad de las fuentes. Su comportamiento dentro de la clase suele ser bastante recatado. Son aquellos estudiantes, por ejemplo, que tienen una opinión, tal vez que han leído un libro extra, han visto un documental, etcétera, pero por lo general no participan, y no es porque no saben, sino que prefieren escuchar a los demás, y si participan, piensan bien en su respuesta
y primero escuchan a los demás. Entonces, en lugar de decirles, tú nunca hablas, más bien motivarlos y decir, sería importante conocer tu opinión. A ver, ¿tú qué nos podrías decir sobre esto? Tus compañeros de han opinado, ¿no? Entonces, el abordaje que hacemos a estos estilos va a ser importante. El teórico utilizan el pensamiento racional y analítico. Estos estudiantes son mucho más estructurados. Ellos, si les dan una práctica, un trabajo, desde que son chicos, prefieren que esté paso por paso, todo ordenado, ¿no? Si un profesor les dice, ya, hagan un trabajo de la célula, por ejemplo, como Lucy nos ponía el ejemplo, hagan el trabajo de la célula. Pueden entrar en un cuadro de ansiedad si Lucy no les explica qué van a hacer, maqueta, de qué tamaño, ¿no? Entonces a estos estudiantes se les tiene que dar con detalles qué es la tarea. Con eso ellos rinden mucho mejor, se sienten más cómodos, ¿no? El pragmático, por ejemplo, es aquel estudiante, de acuerdo a este modelo, que le gusta aplicar, llevar a la práctica los contenidos teóricos. Eso es muy importante en este modelo, ¿sí? Por eso se sugiere que para estos estudiantes se puede hacer, por ejemplo, estudios de caso, representaciones teatrales o dramatización, se pueda visitar instituciones, es decir, de acuerdo a cada estilo de aprendizaje, ¿no? Se dan también recomendaciones de estrategias didácticas que se pueden aplicar para estos estilos. Ahora, permítanme retroceder. Si Gabriel tiene una predisposición al estilo de aprendizaje activo, eso no quiere decir que Gabriel no va a tener nada de reflexivo teórico y pragmático. Va a tener algo, todos tenemos algo de estos estilos, pero tenemos tendencia a uno o más. En algunos casos, como Gabriel, por ejemplo, puede tener tendencia solo al estilo de aprendizaje activo, pero Elizabeth va a tener predisposición al reflexivo y al teórico, ya dos, eso va a variar, ¿sí? Tenemos también el modelo de PNL. PNL significa modelo de programación neurolingüística. PNL, programación neurolingüística, que inicialmente este modelo se desarrolla en el ámbito clínico cuando se elaboran perfiles de personas con mucho éxito, ¿no? A nivel profesional y personal, y luego ya se utiliza en el ámbito educativo. El cuestionario que les he enviado es precisamente para ver si ustedes tienen una mayor predisposición al estilo visual, estilo de aprendizaje visual, al kinestésico o al auditivo. A ver si me comentan cuál es su predisposición. Entonces, aquí tienen algunas de las características de uno de los libros que les voy a enviar. Traten de ver los libros, de las características de cada estilo. El estilo visual, ¿sí? Perdón, en su conducta es organizado, ordenado, observador y tranquilo, preocupado por el aspecto de la voz, ¿no? Su barbilla levantada, se le ven las emociones en la cara. Son algunas características que no necesariamente van a estar presentes todas. El auditivo habla solo, se distrae fácilmente, mueve los labios al leer, tiene facilidad de palabra, no le preocupa especialmente su aspecto, monopoliza la conversación, son esos estudiantes que siempre están hablando, ¿no es cierto? Le gusta la música, ¿no? Estos estudiantes son los más felices en la clase de música o cuando ustedes ponen algún tema en la clase, cuando hacen alguna actividad, modula el tono de voz y timbre de voz, expresa emociones verbalmente. El kinestésico es ese nuestro estudiante que se mueve, que al hablar hace gestos, que utiliza sus manos. Es ese estudiante que le gusta manipular, que le encanta hacer manualidades. Para los estudiantes con estilo kinestésico, lo mejor es ir de día de campo, hacer una visita institucional, salir del aula, ¿no? Entonces, tenemos varias características de cada uno de estos estilos y de acuerdo al estilo se realizan recomendaciones. En la tercera parte de esta clase vamos a ver un pequeño video
para poder fortalecer esto de los estilos visual, auditivo y kinestésico. ¿Ya? Muy bien, este es el video, pero ahora vamos a pasar. Tenemos todavía tiempito. Tenemos también otro modelo, el modelo de los hemisferios cerebrales. Ustedes en el módulo 1 que vieron las bases neurofisiológicas del aprendizaje, entre las partes del cerebro vieron que el cerebro se divide en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esta es una de las divisiones porque también está formado por lóbulos. Pero nos vamos a concentrar en esto de los hemisferios. Cada hemisferio